Bueno, te voy a hacer una pregunta. Si en este momento te diera, digamos, un dolor en el tórax, en el pecho, en esta zona, ¿sabrías diferenciar un poco, al menos tener idea, si podría llegar a ser el corazón o no? Te lo digo porque pasa algo muy curioso. Hay personas que se asustan con una facilidad gigantesca, que cualquier cosita ya están solicitando consulta médica o ya están en un servicio de urgencias. Y por el otro lado está un grupo de personas que pueden sentirse casi ahogadas prácticamente y no consultan, no consultan y no consultan. Y ya cuando lo hacen es por últimas porque ya se sienten muy cansados o porque literalmente un familiar, su esposa o esposo o hijos o hijas, lo que sea un familiar, lo ha regañado o lo ha regañado como sea, y por ende consulta, o sea, casi que llevados a la fuerza. Bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es que cuando se trata del corazón, equivocarse puede salir caro, evidentemente. Bueno, soy David, soy médico y simplemente en palabras castizas, en jerga popular, te voy a decir cuándo es más probable que el dolor tenga relación con algo relacionado con el corazón, valga la redundancia, o cuándo es más probable que no tenga una relación. Y ojo con esta palabra que acabo de decir, probable, porque como vamos a ver más adelante hay una serie de signos o síntomas que pueden ser, digamos, muy diferentes entre sí y a la vez indicar cosas similares o cosas totalmente, valga la redundancia, diferentes. O sea, son probabilidades, por decirlo de una manera. En este momento, el día de hoy, vamos a jugar un poco a ser detectives, ¿vale? Te voy a enseñar de forma grande, magna, a diferenciar entre un susto o realmente de una urgencia o emergencia. Porque resulta que saber la información que te voy a dar a continuación te puede, digamos, ayudar evidentemente a consultar cuando realmente lo necesitas, ¿cierto? Cuando puede ser un evento importante, una urgencia real, y a la vez cuando ya puedes pensar inclusive que puede ser más un proceso de ansiedad, entre otras cosas, una crisis de ansiedad de forma general. Inclusive esta información te puede ayudar a ahorrarte de 5 a 8 horas en un servicio de urgencias. Bueno, vamos a hacer una escenificación, ¿vale? Entonces digamos que llega el paciente a la sala de espera, tiene su número, bueno, lo que sea, espera. Digamos que inicialmente no pasó como una urgencia, una emergencia, espera su turno, toca la puerta, bien pueda, pase, el médico desde adentro. Entonces resulta que el paciente le dice, bueno doctor, lo que pasa es que mira que la semana pasada sentí un dolor en el tórax un poco raro, me duró no mucho tiempo, unos segundos, quizá un minuto, minuto y medio, y se me desapareció. Entonces me asusté un poco, la verdad, por eso pedí la cita. Entonces el médico posiblemente te pregunte algo como, vale, perfecto, pero ¿cómo eran entonces los síntomas, ese dolor? ¿Qué características tenía el dolor? ¿Era punzante? ¿Era como una presión, una opresión? ¿Era sordo? ¿Cómo era la característica del dolor? Entonces el paciente dice, era como un pinchazo, bueno, quizá no tanto como un pinchazo, sino más bien como una opresión, como una sensación de presión constante ahí, una cosa rara, como si me apretaran un poco el tórax. Entonces, para confirmarlo, el médico en cuánto el tiempo te puede volver a preguntar, vale, ¿cuánto fue que me dijiste que te había durado? Un minuto, quizá 2 minutos más o menos, te puede contestar en este ejemplo que estamos haciendo. Luego se me pasó. Entonces el médico te puede preguntar, ¿estabas haciendo algo en ese momento? Entonces el paciente, sí, la verdad es que estaba caminando en ese momento, ya llevaba media horita caminando y empecé a sentir esa sensación en el tórax. Vale, entonces le pregunta al médico, ¿no? Vale, ¿te faltaba el aire? ¿Tenías sudoración? ¿Tenías sensación de mareo? ¿Qué más tenías? Entonces el paciente normalmente te puede responder algo así como, sí, me sentía extraño, es una sensación muy rara, realmente no sé cómo explicarla porque nunca había sentido eso. Entonces el médico también puede llegar a preguntarle, por ejemplo, el dolor se movía, se irradiaba, lo sentías hacia la zona del cuello, hacia la zona de la mandíbula, hacia atrás, o sea, si era, digamos, como se corriera hacia la parte de atrás, se irradiara hacia atrás, o sentías que se iba como hacia abajo. ¿Cómo era esa característica, no? Entonces el paciente en el ejemplo puede contestar, no, era más que todo como localizado en la zona, la verdad era eso más que todo. Me duró un rato, lo que te dije, 1 minuto, 2 minutos, y luego ya desapareció. Bueno, entonces vamos a desarrollar un poquito más, ¿vale? Entonces resulta que el paciente también te puede llegar a preguntar, o nos puede llegar a preguntar, en este caso tú eres el paciente, eh, pero una pregunta, ¿pero por qué el dolor como que se me mueve, digamos, hacia el brazo, como hacia abajo, inclusive hacia la mandíbula? Básicamente es
porque estas fibras, digamos, nerviosas se mueven, entre comillas, como por la misma autopista, por la misma zona, ¿me entiende? Entonces, el dolor se puede ver irradiado hacia cualquiera de estas partes. Entonces, por eso cuando el corazón puede llegar a doler, la persona puede sentir la molestia más que todo como en el brazo izquierdo o inclusive en la zona, digamos, de la mandíbula. Son como los sitios, digamos, más típicos, no los únicos, que puede haber, cabe aclarar, pero sí pueden ser los más típicos en cuanto a la sensación de molestia en el corazón, pero sentidos o percibidos en otros sitios, ¿vale? Podríamos decir, para que me entiendan, esto no es tan preciso, pero para que me entiendan, como que el cerebro creyera que el dolor viene de esos otros sitios, ¿vale? Entre comillas, como una mala interpretación, que no es así, eso es para que me entiendan un poco. Bueno, vamos a explicar un poco los síntomas principales, ¿vale? Entonces, el primero que vamos a ver es esa sensación de presión arterial, bueno, presión arterial, dígame a mí, de presión en el tórax, de opresión. Entonces, básicamente es como si la persona sintiera, digamos, como un bloque de cemento encima de su tórax, como esa presión. Ten en cuenta que es valga la redundancia, una sensación de presión más que un dolor agudo, más que un dolor punzante. No significa esto que un dolor punzante no pueda hacer el corazón, claro que sí, pero estamos hablando, digamos, de lo más típico, lo más probable. Entonces, para que me entienda un ejemplo, digamos que vas subiendo la escalera y un momentico otro sientes opresión en el tórax, ¿cierto? Y no tienes capacidad de definir exactamente dónde es que te duele en esa zona. Simplemente te duele esa zona. Bueno, a eso me refiero. O sea, no tienes capacidad de señalarlo con el dedo, ¿cierto? Entonces esa es como la manifestación típica, digamos, clínica, de que indica de que el corazón le está faltando un poco de oxígeno. El segundo síntoma, que ya lo hemos estado hablando un poco, es la irradiación. Acuérdate que lo que te contaba, que el cerebro, digamos, puede percibir, digamos, que el dolor viene de unas zonas diferentes del corazón, pero zonas cercanas. Lo que dijimos, ¿no? Por ejemplo, el antebrazo o brazo izquierdo como tal, más que todo brazo izquierdo, por ejemplo, la zona mandibular. Esa es la zona, digamos, de irradiación. Acordémonos que es porque tiene capacidad, digamos, los nervios de andar, entre comillas, por la misma autopista, para que me entiendan, y el cerebro interpretar que el dolor viene de un sitio o de otro. Entonces a veces el corazón directamente no molesta tanto, sino que es la sensación como un hormigueo en el brazo o un dolor de mandíbula, por ejemplo, un dolor de muela, pero que no se quite y la muela está bien, como una situación extraña allí, ¿me entienden? Un dolor que no se puede explicar bien. Entonces hay que tener en cuenta especialmente, por ejemplo, si el dolor camina o se irradia de la zona del tórax, como por ejemplo hacia la zona del cuello. Eso ya, digamos, es para mirarlo, ¿vale? Para valorarlo. La disnea. ¿Qué es disnea? Es la sensación de falta de aire. Resulta que cuando el corazón no tiene capacidad de bombear bien, ¿cierto? Porque en los procesos, digamos, de infarto, se está muriendo, por decirlo de manera, una pequeña parte del corazón, bueno, cuando son pequeñas, entonces el corazón va perdiendo capacidad de bombeo, entonces va faltando como aire, ¿me entiende? Entonces eso es una situación, digamos, que se presenta la disnea. Hay que tener en cuenta una cosa, como ven, estos síntomas no son propios e inclusivos o exclusivos, por decirlo de una manera, o propiamente de infarto, porque resulta que lo que les mencionaba ahora rato, por ejemplo, las crisis de ansiedad se presentan también con todos estos síntomas. Puede presentar nivel de taquicardia, como que el corazón se acelera, sensación de falta de aire, sudoración, y vas a ver después de hacer el electro, todo eso es más una crisis de ansiedad, ves que el corazón está muy bien. Entonces mira que no es exclusivo probablemente del corazón, sino que son indicativos de sería mejor estudiarlo. Entonces un ejemplo sería, por ejemplo, está la persona sentada en el sofá tranquilo, o sea, no está haciendo actividad física y de la nada, esto es un ejemplo, que también puede dar haciendo actividad física, pero en este ejemplo está, por ejemplo, en el sofá, así, relajado, tranquilo, y de un momento a otro empieza a sentir como que se le acelera, digamos, la ventilación, en el sentido de que empieza a sentirse como medio ahogado, como que le falta aire, como que, bueno, pues eso lógicamente de la nada, y más si tienes antecedentes cardiovasculares, hipertensión o cosas que pueden, digamos, añadirse, antecedentes familiares de problemas del corazón y lo que sea, pues hombre, sí sé que sería muy bueno, lógicamente, mirar qué está sucediendo, que descartar al menos que no sea el corazón. Posiblemente con eso que te acabo de mencionar, el corazón te está pidiendo un poco de ayuda, ¿vale? Bueno, los síntomas vegetativos, ¿qué significa eso? Este es el aviso del sistema nervioso. ¿Qué significa? El sistema nervioso activa vías, el cual está diciendo, digamos, o trata de demostrar que, ojo, esto puede ser peligroso. Estamos entrando en fase de supervivencia. Entonces el ejemplo típico es esa sudoración fría, ese escalofrío. O sea, como que de la nada empiezas a sudar frío y ves que es como pegajoso, pero aparte de todo, como que te vuelves pálido.
Entonces, digamos, ese escalofrío, esa sudoración fría, bueno, escalofrío no tanto, más sudoración fría, pero aparte de todo, la persona se vuelve fría, o sea, se empieza como a enfriar, o sea, el sistema nervioso está entrando en fases, digamos, de supervivencia. Un ejemplo típico aquí es, por ejemplo, que de golpe de la nada recibes una muy mala noticia y entonces ahí sientes que te vas a desmayar, empieza el corazón a andar más rápido, a sudar, te vuelves pálido, tienes ganas, ¿me entiendes? Entonces eso ahí se podría lógicamente valorar qué está pasando con el corazón, ¿me entiendes? O si es solamente la reacción del sistema nervioso ante la noticia. Bueno, tenemos otro pequeño grupo de síntomas que son los síntomas atípicos o no típicos, si se puede decir, que siendo por ejemplo náuseas y mareos. Estos síntomas atípicos son muy frecuentes en las personas mayores, en los ancianos, en las mujeres y en las personas diabéticas. Hay que hacer la salvedad con el paciente diabético, que es que el paciente diabético tiene capacidad de hacer algo que llama infartos silentes, que es que se puede estar infartando y no sentir absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque resulta que el aumento del azúcar o la glicemia, el azúcar en la sangre con el paso del tiempo deteriora las vías nerviosas. Entonces la sensibilidad de ellos no es la misma que de una persona que no tiene diabetes. Entonces por eso aparece esa figura del infarto silente. O sea, la persona se está infartando pero no siente absolutamente nada, ningún tipo de dolor y nada. Aquí en este síntoma atípico es el típico que la persona en algún momento puede llegar a pensar que el corazón, o inclusive digamos una gastritis fuerte, un dolor en la zona del epigastrio, o sea en la parte, en la boca del estómago, como se le dice coloquialmente. Entonces un dolor fuerte allí, eso puede ser un síntoma típico en uno de estos tres tipos de personas o de pacientes. Entonces puede suceder que la persona está comiendo tranquila o ni comiendo, sino que de la nada pues el diabético, por ejemplo, náuseas, mareo. Lógico, esto hay que mirarlo en contexto. No es que un diabético tiene náuseas y mareo y ya, infarto. No, 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 no. ¿Vale? Esto hay que mirarlo en contexto. Pero pues se puede llegar a presentar el caso. Bueno, ahorita ya hablamos, digamos, de factores o de síntomas, signos, síntomas que pueden llegar a ser alteración del corazón. Que puede llegar a ser no significa que necesariamente lo sea, ¿vale? Acuérdate que es una probabilidad de que suceda o de que estos síntomas representen esto. Ahí vamos a hablar de lo que usualmente no tiene mucha relación con el corazón o no tiene relación de forma directa, ¿vale? O no tanto que no tenga relación de forma directa, sino que no suele ser algo grave propiamente, ¿vale? El pinchazo fuerte directo, ese tipo de dolor agudo en una zona que tú tienes capacidad de señalarlo y no solamente señalarlo, sino cuando por ejemplo lo tocas y sientes el aumento del dolor, eso normalmente indica es algo muscular, ¿vale? Normalmente, si tienes capacidad de identificarlo y tocarlo y lo tocas y antes se aumenta y es el punto, está localizado, posiblemente no tenga mucha relación con el corazón, sino algo más osteomuscular. Por ejemplo, una costocondritis, es lo típico. Otra cosa es, por ejemplo, el dolor con la respiración. Cuando la persona respira profundo y siente dolor como tal, normalmente no tiene mucha relación con el corazón, sino más bien con la parte ventilatoria, o sea, pulmonar, inclusive con la pleura. Entonces, si la persona está enferma en el sentido que tiene una gripa o algo así, pues hombre, sería mucho más pensar en que se está complicando esa gripa, que está haciendo una bronquitis complicada, ya quizá neumonía, no necesariamente una neumonía severa, pero posiblemente ya empieza, digamos, un compromiso de la pleura o una parte del pulmón, para que me entiendan básicamente. O el otro síntoma que normalmente no indica necesariamente algo del corazón, esos dolores agudos rápidos que son como fuertes, pero duran menos de 2 segundos y desaparecen y ya está. Normalmente no indican realmente, digamos, mucha alteración del corazón, realmente puede ser, digamos, el mismo sistema nervioso de la zona, osteomuscular también, no indica necesariamente corazón. Bueno, ¿cuándo es urgente y sí deberías consultar? Pues cuando es un dolor agudo, es intenso, esa sensación de opresión constante, no se quita, usted espera y eso, digamos, por ejemplo, te da por esperar y esperas de 5 a 10 minutos y sigue ahí, se puede irradiar al cuello, al antebrazo, se te dificulta respirar, o sea, tienes disnea, la sudoración fría, te vuelves pálido, ahí sí es mejor consultar para mirar que el corazón esté bien, ¿eh? Esto aunado o aumentado si tienes factores de riesgo, digamos, de infarto, como por ejemplo ser hipertenso o ser diabético. Error común en cuanto a esto, esperar a ver si se me pasa. Porque, hombre, acordémonos que en medicina el tiempo es vida. Bueno, pues espero que este video te haya dado un poco más de claridad, que no te haya dejado asustado, sino que, hombre, de acuerdo a los síntomas, que puede ser un poco más probable o menos probable. Pero ojo, ante la duda, pues consulta. Ni más faltaba que ante la duda no me quedo tranquilo en la casa porque posiblemente es ansiedad. No, no. Ante la duda, consultas, ¿vale? Pero ya sabes que si se presentan unas características, pues hombre, es mejor consultar rápido al centro de salud que tengas, evidentemente. Espero que te haya gustado el video, que entiendas un poco más de qué va esta parte en relación a la parte del dolor en el tórax,
No todo el dolor en el tórax significa infarto, ni más faltaba. Pues si te gustó lo que decía, espero que le des like, que lo compartas y comentes si en algún momento has tenido una experiencia similar. Sí que es verdad que las experiencias que más se dan en este tipo de cosas son ansiedades, muchísimos. Cada rato se hacen electrocardiogramas pues, por cuadros similares y por lo general son cosas relacionadas con ansiedad, al menos en personas más jóvenes, ¿vale? Bueno, la nota o el disclaimer que es importante, esto es un video educativo, esto no reemplaza la consulta médica donde vas a solucionar todas tus dudas y tus problemas. Ojo, este video tampoco pretende que te autodiagnostiques, ¿no? Es solamente que tengas un poco más de idea de qué va el tema, pero ante la duda o ante cualquier cosa mejor, consultas, ¿vale? Recuerda que en medicina o en salud de forma general, la prevención es nuestra mejor herramienta, pues es mejor prevenir que curar, como se dice.